Billions es una serie muy interesante por su trama en cuanto a estrategias, relaciones, etc. Y esta serie se desenvuelve en un mundo de las inversiones y el derecho. Básicamente trata de la disputa entre el fiscal general de Estados Unidos, Chuck Rhoades, y el CEO de un fondo de inversiones, Axe Axelrod. En fin, es interesantísima y la recomiendo mucho. Really? Except make money. Succeed. All these rules and regulations, arbitrary, chalked up by politicians for their own ends. And these fines you're always going after, where do they go? Who gets them? The poor? No. The Treasury. The government. It's taxation by other means. No haré spoilers para no dañar la serie a los que ya la están viendo o los que se pondrán a ver. El punto del que voy a analizar no tiene tanto que ver con la trama principal, pero considero que ofrece lecciones interesantes sobre el mercado. Antes que nada, empecemos con el contexto. En el episodio 3 de la tercera temporada, Taylor toma la decisión de contratar diversos desarrolladores de software para incrementar la productividad de la empresa. Dicho software elabora algoritmos para poder analizar el mercado y predecir oportunidades de inversión. Y aquí es donde entra el punto de disputa para ciertos trabajadores. Este uso matemático para ellos hará un mejor trabajo y por eso se asustan. Pero por otra parte tenemos a Wax, que duda mucho de la eficiencia del mundo matemático dentro de las predicciones. Well, I was at Lehman the last time a bunch of brilliant kids thought that they had solved the fucking secrets of the market. It almost cost me everything that I had built over my entire career. The rest of us, we were at their mercy. Because we didn't understand what they were doing, so we couldn't question it. It was a chance meeting with Axe at a golf outing wherein he read my tarot cards for me. Told me what was going to happen. I was able to sell at 50. If I had waited a few more months, it would have been at 2. Antes de seguir hay que entender lo que el mercado efectivamente es, y para esto seguiré con el concepto de Ludwig von Mises que dio en su libro La acción humana. El mercado es un proceso puesto en marcha por las actuaciones diversas de los múltiples individuos que entre sí cooperan bajo el régimen de división del trabajo. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones que surgen de estas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición continuamente cambiante del mercado. La situación queda reflejada en cada momento en la estructura de los precios, es decir, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Dentro de esto observamos dos elementos importantes. El primero, que el mercado siempre es actuación humana y que esto forma los precios. El mercado de cualquier bien se basa en que los compradores valoricen los bienes que los empresarios producen. Sin alguien que valore un producto que yo produzco, no existiría el consumo. Esta interacción entre individuos que demandan y los empresarios que ofertan determinan los precios y en algún momento se tienden a equilibrar. Esto lo dice uno de los candidatos de los creadores del algoritmo dentro de la serie y nos dice esto. The stock market is representation of the psychology of the entire world at any given moment. Data is an exact thumbprint of that moment. I get to know what the world is thinking and feeling. And what it will do next. Los precios son datos, es información. La información que los precios ofrecen es una expresión del valor de cada persona. Cuando se dispone de precios nos indica cómo un mercado en específico se está desenvolviendo y si es rentable o no invertir en él. En el caso de la serie esto trata sobre el mercado de valores y los precios de las acciones. Las acciones son básicamente porciones de una empresa. Es un certificado de propiedad sobre una empresa y estos se valorizan en base a qué tan bien o qué tan mal se está desenvolviendo una empresa. Es aquí donde entra lo complicado y es que es muy difícil predecir en el mercado cómo la economía surgirá, porque son individuos actuando diariamente y que por tanto no pueden mantenerse estáticamente. Un mínimo detalle puede afectar negativamente una inversión, desde un desastre natural que obstruya la entrega de materia prima para manufacturar bienes o hasta un insecto dentro de un alimento haciendo que las acciones de un restaurante bajen. Pero esto no debe malentenderse tampoco. No se dice que es imposible predecir y acertar eventos dentro de un mercado. La mayoría de predicciones pueden darse, pero no se puede determinar en qué momento y sobre qué cantidad. Por ejemplo, la inflación. Se sabe que la inflación es una oferta excesiva de dinero que cuando no se compensa con la demanda, el dinero pierde su valor. Lo que no se puede saber es cuándo se dará, en qué día y en qué momento. Es por esto que incluso muchas de las predicciones del Banco Mundial o la Fed sobre que la inflación sería transitoria y de 2% ha sido falsa. Por esto se debe tomar con mucho cuidado y cautela las predicciones y entender la naturaleza del mercado.